¿Cuál fue la primera Navidad? La verdadera historia de la Navidad inició hace más de 2000 años durante el Imperio Romano. En diciembre, los romanos celebraban una fiesta llamada Saturnalia para marcar el fin de la cosecha. Era una fiesta salvaje, con apuestas, canciones y hasta transvestis. Y en el norte de Europa, un festival de borracheras llamado Yule celebraba el nacimiento del sol. Las familias quemaban el tronco más grande que encontraban y celebraban alrededor de árboles cipreses para quitarse la depresión invernal. Entonces, cuando el cristianismo se apoderó de Europa, algunos cristianos se rehusaban a celebrar estas fiestas paganas, así que los líderes cristianos gradualmente transformaron estas tradiciones populares en una celebración del nacimiento de Jesús. Insertar a Cristo en estas fiestas paganas fue básicamente una decisión salomónica. Hagan que la fiesta sea sobre Jesús y los dejaremos seguir parrandeando. Entonces pensaríamos que ahí es donde la Navidad se convirtió en el festival familiar de amor y armonía que tenemos hoy, pero no, siguió siendo un festival de excesos, borracheras y violencia por mucho tiempo más. Por más de 1000 años, la Navidad fue más o menos un carnaval del terror. En Inglaterra, turbas de borrachos tomaban las calles y un mendigo era proclamado como el señor del desorden. Las turbas golpeaban las puertas de los ricos y demandaban ser servidos la mejor comida y bebida que tuvieran. Si no lo hacían, eran amenazados con violencia navideña. Eso parece Halloween, ¿no creen? Y pues sí, lo que muestra que no es muy cristiano que digamos. Y es por eso que cuando los puritanos llegaron a América, decidieron que la Navidad no tenía nada que hacer en una nación cristiana y la prohibieron. ¿Qué? ¿La Navidad era ilegal? Sí, en algunas comunidades, si mostrabas espíritu de la Navidad, eras forzado a pagar una multa. Gracias al legado de estas reglas, la Navidad fue muy impopular en Estados Unidos, pero todo cambió en el siglo XIX. Con los inmigrantes que inundaron Estados Unidos, llegó también su amor por la Navidad y sus propias tradiciones. Todo eso se metió en la cultura popular y una nueva Navidad americana comenzó a dominar. Y ahora tratamos la Navidad como si siempre hubiera sido una celebración cristiana sagrada. Pero la verdad histórica es que estas festividades invernales tienen raíces paganas con tradiciones de borracheras que muchos cristianos odiaron por más de 1000 años. ¿Todavía necesitas más motivos? Vamos más atrás, a la celebración de la primera Navidad y cómo se convirtió en el mito que da origen a la fiesta más famosa del mundo. Génesis 18. Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador enfrentado a Adonai. Y el libro de Jacer, capítulo 7, versículo 44 dice: Nimrod habitó en Sinar y reinó y peleó con sus enemigos y los subordinó y prosperó en todas sus batallas. Y su reino se hizo muy grande y todas las naciones y lenguas oyeron de su fama y se reunían hacia él y se inclinaban en la tierra y le traían ofrendas. Y se hizo su señor y rey y ellos habitaron con él en la ciudad de Sinar. Y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noé y ellos estaban todos bajo su poder y su consejo. Y toda la tierra era de una lengua y de palabras de unión. Pero Nimrod no anduvo en los caminos de Adonai y era más malvado que todos los hombres que fueron antes de él, desde los días del diluvio hasta esos días. Y se hizo dioses de madera y de piedra y se inclinó a ellos y se rebeló contra Adonai y enseñó a todos sus súbditos y a la gente de su tierra sus malvados caminos. Nimrod fue el primer emperador sobre la tierra. Su nombre significa rebelión y fue el constructor de la Torre de Babel. Estaba casado con una mujer llamada Semiramis y juntos gobernaban el mundo conocido. En el libro Las dos Babilonias, Alexander Hislop enseña que en la ciudad de Babel se inició el primer sistema religioso para controlar al mundo. Un sistema en el que la gente podría creer y hasta morir por él. Nimrod y Semiramis estaban al frente de este sistema. El dios principal de Babilonia era Bel, que en hebreo es Baal y significa señor, amo o dueño. Era el esposo de Asera, que también se llama Istar. Nimrod fortaleció su poder sobre sus súbditos al hacerse él mismo el sumo sacerdote de Bel. Debido a su poder y autoridad, la gente pensaba que Nimrod era el salvador prometido de la humanidad. Con esta confianza, Nimrod manipuló al pueblo para hacer su voluntad y que pensaran que él tenía el poder de dar vida eterna o condenación eterna. Entre las prácticas de la religión babilónica estaban el celibato, los eunucos, el confesionario, la crucifixión, los sacrificios de niños, la fiesta de Istar, es decir, el Easter o la Pascua pagana, o sea, la Semana Santa, y por último, la fiesta del solsticio de invierno o la Navidad. Cuando Nimrod muere, Semiramis se convirtió en la cabeza del reino, pero debido a que muchos de sus seguidores creían que Nimrod era el Mesías que había clamado ser, Semiramis tuvo miedo a perder el control sobre ellos y actuó rápidamente. Dijo que Nimrod se había convertido en Baal y demandaba adoración. Luego, Semiramis dio a luz un varón llamado Tamuz un 25 de diciembre y dio la noticia de que el bebé no tenía
tenía padre humano, sino que había sido concebido por un rayo de luz que salió del sol. Dijo que Nimrod había reencarnado en Tamuz, así que comenzaron a adorarlo como el niño Dios y el hijo de Dios, y a Semiramis como la Madre Virgen o la Reina del Cielo. Abro Manhattan, en su libro La Alianza Vaticano-Moscú-Washington, dice que Semiramis declaraba ser el Espíritu de Dios encarnado en una madre humana. Su símbolo era la luna y ella era la Madre Virgen. Pronto aparecieron por todas partes estatuas de ella cargando al niño Dios. Con el paso del tiempo y la dispersión de la gente de Babel hacia todo el mundo, la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz se hizo mitología, y a donde quiera que iban sus adeptos, llevaban con ellos el culto al dios Sol, que había embarazado a una virgen y encarnado como un bebé en la tierra un 25 de diciembre. Aún en la Biblia podemos ver esta religión. Cada vez que vemos Baal, Moloch, Chemos, Dagón, Merodach o el dios Sol, ese es Nimrod. Y cada vez que veamos Asera, Astarot, Astarte, Istar, la diosa luna o la reina del cielo, esa es Semiramis. Entonces, conforme se expandían las civilizaciones, también se expandía la tradición babilónica, y con el paso de los siglos llegó a Roma. Ahí se creó la fiesta de la Saturnalia para celebrar el nacimiento del sol por 12 días en diciembre. Y el solsticio de invierno era celebrado no solo en Roma, sino en el norte de Europa, en Escandinavia, la región de los vikingos, donde los inviernos eran tan largos y tan crudos que las personas adoraban al sol con el propósito de volver a ver sus campos verdes. Para conmemorar el nacimiento del sol, ellos celebraban los 12 días del Yule, así como los 12 días de la Saturnalia, como los 12 días de las posadas, como los 12 días de las navidades. Y para dejarte más claro que la Navidad nunca tuvo nada de santo, ni lo tiene ahora, dejaré que sea una bruja la que te explique la Saturnalia y el solsticio de invierno. La Navidad tiene una cara oculta, mucho más antigua y, por supuesto, pagana. La verdad es que la fecha del nacimiento de Jesús, que es lo que se conmemora en esta fiesta, es del todo desconocida, y de hecho fue 3 siglos después de su nacimiento que la Iglesia cristiana decidió elegir el día 25 de diciembre para celebrar su nacimiento. Sobre el siglo III, los cristianos que celebraban el nacimiento de Jesús lo hacían por allá rondando la primavera. La Iglesia a su vez tenía un grave problema lidiando con el paganismo politeísta romano porque les estaba costando más de la cuenta sacarlo del mapa. Así que hicieron, pues eligieron una importante fiesta pagana cuya connotación pudiera ser un poco similar a la del nacimiento de Jesús, para así suplantar esta fiesta y matar 2 pájaros de un tiro, popularizar su propia fiesta y desbancar un poquito más al paganismo y dejarlo ya en el margen. La fecha elegida para tal cometido fue el solsticio de invierno, en el que los romanos celebraban la fiesta Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invicto, un día comprendido dentro de las fiestas de los Saturnales, que duraban una semana. El solsticio de invierno es un fenómeno del que todas las culturas antiguas eran conscientes y muchas de ellas celebraban. Es el momento en el que el sol se encuentra más lejos del ecuador de la Tierra. Esto trae como consecuencia que el día del solsticio sea el día en que el sol queda más bajo en el cielo. Mientras que en su fiesta contraria, el solsticio de verano, veremos al sol en el punto más alto del cielo, en el solsticio de invierno apenas le veremos levantarse un palmo del horizonte. Debido a este fenómeno astrológico, el solsticio de invierno es el día más corto del año y su noche la más larga del año. Sin embargo, aunque pueda parecer el momento de más oscuridad, a partir de este momento el sol cada día empezará a subir un poco más por el cielo y el día irá ganando terreno a la noche. Por eso esta fecha fue y sigue siendo celebrada por muchas culturas como el día de un nuevo nacimiento, pues el sol llega para alejar cada día las tinieblas un poco más y traer de nuevo la luz y la vida. Como he comentado, en estas fechas los romanos celebraban las fiestas de los Saturnales, fiestas en las que se dejaban de lado los negocios y las guerras, se celebraba con grandes banquetes e intercambio de regalos, como se hace hoy en día todavía en Navidad. Pero esta no es la única tradición pagana que ha quedado en la actual Navidad, pues muchas de las cosas que todavía hacemos vienen de la celebración del solsticio de los pueblos nórdicos como los vikingos y europeos como los celtas. Yule o Yuletid es como se llamaba esta festividad para los pueblos escandinavos y germanos, entre ellos los tan conocidos vikingos. Se cree que esta es una de las fiestas más importantes de esta cultura, pues incluso tienen referencias a ella en el nombre de sus meses. Tenían el mes Yeola, que significa antes de Yule, y Aftera Yeola, después de Yule. Las fiestas de Yule, según se cree, tenían una duración de unos 12 días. Probablemente empezarían con el solsticio y terminarían por allá nuestro Día de Reyes. Era un momento de descanso para el pueblo antes de empezar con las labores del campo que traería la primavera, pues ellos pensaban que el sol en este día también descansaba en el horizonte de su viaje para luego proseguir. A partir de este momento ascendería de nuevo por el cielo trayendo la luz y retirando las tinieblas hasta el año siguiente. Pese a que era una época muy fría, todavía sumida en mitad del invierno, se creía que a partir de este descanso el ciclo natural ya empezaba a rodar de nuevo y la naturaleza se empezaba a preparar para la llegada de la primavera de forma casi invisible. Era el momento ideal para dedicar toda clase de ofrendas a los dioses de la fertilidad y hacer todos esos rituales y tareas que servirían para potenciar esta y tener buenas cosechas durante el año.
Las fiestas de Yule, como muchas otras en los pueblos nórdicos, empezaban con un gran sacrificio o blot a los dioses, en este caso especialmente a Frey, porque era el dios de la fertilidad en su aspecto masculino y era representado por el sol naciente. Y tras el sacrificio comenzaban las fiestas. Se encendían grandes hogueras y se hacían juegos y bailes alrededor de ellas. Con los animales sacrificados también preparaban grandes banquetes, entre los cuales era bastante famoso el jamón de Yule, que si lo pensáis todavía hoy se hacen muchos hogares por Navidad, el jamón de Navidad, y para beber tenían una cerveza especialmente preparada para estas fiestas, que se llamaba Jolaol, cerveza de Yule. Se cree que en estas fiestas era muy importante la familia y la hospitalidad, por lo que se trataba muy bien a los invitados, colmándolos de atenciones y de regalos correspondidos, como seguimos haciendo hoy por hoy. Otra tradición que de una forma u otra nos ha llegado hasta hoy en día es la del Yolelog o tronco de Yule. Se cree que se encendía un enorme tronco que habían dejado del año anterior y lo hacían arder por 12 horas durante toda la noche. Esto servía para alejar a los espíritus y para potenciar la prosperidad. Al día siguiente cogían las cenizas de este tronco y las extendían por los campos para potenciar la fertilidad y tener buenas cosechas. Pues hoy en día todavía quedan reminiscencias a esto en muchos sitios, como por ejemplo que en Navidad sea típico comer un pastel en forma de tronco. Sin embargo, los dos aspectos de la Navidad actual que más reflejan la Navidad pagana, yo creo que son el árbol de Navidad y la figura de Santa Claus o Papá Noel. Respecto al árbol de Navidad, se cree que estas culturas cortaban un árbol en estas fechas y lo colocaban dentro de casa para representar al Yggdrasil, el árbol de la vida que sostiene los 9 mundos en su mitología, y de ahí viene nuestro árbol de Navidad. Y respecto a la figura de Santa Claus, muchos de vosotros sabréis que se refiere a San Nicolás. En concreto, podría estar inspirado en el dios Odín. Se creía que Odín en estas fechas cabalgaba por el cielo en su caballo Sleipnir, espantando los malos espíritus, y que si los niños habían sido buenos y dejaban en sus zapatos un poquito de heno y azúcar para el caballo, Odín les premiaría con un regalo. Con el propósito de que los paganos se hicieran cristianos más fácilmente y sin necesidad de dejar sus prácticas, entonces el Papa Julio I en el año 350 estableció que se moviera la fecha de la celebración del nacimiento de Jesús al 25 de diciembre, justo en la fiesta de la Saturnalia y en el día del nacimiento del Sol Invictus, y la fiesta se oficializó 4 años después en el 354 por el Papa Liberio. Sin embargo, al establecer el nacimiento del Mesías el 25 de diciembre, lo hicieron nacer igual que Tamuz en Babilonia y muchos otros dioses del sol a nivel mundial, como Helios para los griegos, Mitra de los persas, Huitzilopochtli de los aztecas, Capac Raimi de los incas o Frey de los vikingos. Amigo cristiano protestante, aun si tú no me quieres creer que la Navidad es pagana o si no te interesa, pues de todas formas no deberías celebrarla porque es católica. Tan solo decir Merry Christmas nos hace ver que es la misa de María y Cristo. Escucha muy atentamente. El problema de la Navidad no es que sea pagana, es que al cristiano no le importa y sigue diciendo que la Biblia la establece.